Tardes, pues, estudiantes tercer nivel básico jornada tarde, espero que todos se encuentren muy bien. Damos inicio a lo que es la semana número 23 de clases remotas o virtuales. El tema de hoy es lo último ya de la unidad de salud, ¿ya? Recordar que esa unidad está también dentro de la priorización curricular que nos dijo el Ministerio de Educación que hiciéramos. Entonces, el tema de hoy es adicciones y atención de salud. El objetivo de la clase es conocer los efectos de las drogas sobre las personas y las formas de prevención. Bien. Para comenzar, un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior, la cual se habló de las vacunas, ¿ya? ¿Cómo se hacen las vacunas? Nos dice acá una pregunta. Bien, las vacunas se hacen en base a microorganismos muertos o atenuados, ¿ya? Los cuales han perdido su capacidad de reproducirse. ¿Qué significa que pierdan su capacidad de reproducirse? Que ellos, al ser inyectados a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, no se van a multiplicar, por lo tanto no van a causar la enfermedad en nosotros, pero sí van a poder crear anticuerpos y antígenos específicos para esa enfermedad a la cual se está vacunando. Por ejemplo, la BCG, que es para la tuberculosis, o la vacuna contra lo que es el sarampión. Bien. Y estos microorganismos entonces son modificados, se atenúan, que significa que se le disminuye la capacidad de reproducirse y de causar la enfermedad, y se hace a través de medios de cultivos, ¿ya? En animales, por ejemplo, a través de lo que es la proteína del huevo, a través de embriones de huevo se hace. Por eso es importante que si usted se vacuna, o antes de que se vacune, mejor dicho, y es alérgico a la proteína del huevo, usted diga, soy alérgico, soy alérgica a la proteína del huevo, por lo tanto, tengo problemas, y lo más probable es que me vaya a provocar alguna reacción anafiláctica, que es, por ejemplo, problemas de respirar, ¿cierto? Se empiezan a salir ronchas, se colocan colorado, empieza como a sentir calor la persona, debido a que es alérgico al huevo. Ya ese es casi la mayoría de las vacunas están en base a la proteína del huevo, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Y por eso la gente cuando se vacuna tiene que esperar unos 15 a 20 minutos en el consultorio para ver si tuvo alguna reacción y ahí se puede ir para casa, especialmente cuando son niños pequeños, ¿bien? Y bueno, pasando ahora al tema de esta semana, que son las drogas, ¿ya? Primero, que las drogas son consideradas una sustancia psicoactiva, ¿ya? Que significa esto que van a afectar nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Estas drogas pueden ser de origen natural o artificial. También se pueden inyectar, beber, inhalar, ¿cierto? Hay diferentes formas de ingreso a nuestro organismo, pero todas van a llegar al sistema nervioso central, por la cual nos van a provocar alguna reacción, ¿bien? Bueno, acá tenemos parte del sistema nervioso central, ya, esto lo van a ver en enseñanza media, pero es importante tener claro las partes que tiene para poder así entender los efectos que tienen las drogas sobre nuestro organismo, ¿ya? Primero, el número uno que está acá de un color rosado, que es lo más grande que está encima, es la corteza cerebral, ¿ya? Allí se ven todo el tipo de funciones superiores que tenemos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, el tema de poder hablar, ¿cierto? Pensar, están allí. Por eso cuando tenemos un accidente, un golpe, nuestra cabeza es tan grave. El número dos es el cerebelo, ¿ya? Y acá está de un color verde. Nosotros acá tenemos la particularidad que allí se va a llevar a cabo el movimiento coordinado. Nosotros podamos caminar de una forma correcta, ¿ya? Caminar, trotar, por ejemplo. El número 3 es el tálamo, que ya está más al centro del cerebro, y también es el control del movimiento y tono. El 4 corresponde al hipotálamo, que apenas se nota también en el centro, un color más celeste, y él controla las acciones involuntarias, por ejemplo, que nosotros respiremos, ¿ya? El 5 es el tronco encefálico, esto es desde el hipotálamo hacia abajo, ya lo podemos encontrar, y tenemos las funciones vitales, ya que nosotros podamos dormir o estar en estado de vigilia, ¿ya? El número 6 es la médula espinal, que nace acá, ¿cierto? Debajo del tronco encefálico, y
la médula espinal está por toda nuestra columna vertebral, ¿cierto? Protegida por cada una de las vértebras que conforman la columna vertebral, que son huesitos, ¿ya? Y esta las protege, ¿ya? Al igual que la parte de la corteza cerebral la protege el cráneo con todos sus huesos, acá lo mismo con la columna vertebral. La 7 es la glándula hipófisis, que se relaciona con todas las hormonas que nosotros producimos, ¿ya? Y que cada una va a tener una función en específica. Y la número 8 es el bulbo raquídeo, ¿ya? Que regula las funciones viscerales. Bien, eso es en general. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos las drogas y cómo lo hacen la bibliografía? ¿Ya? Pues, por ejemplo, una de las clasificaciones son naturales y artificiales. Y otras, que es la más utilizada y es la que nosotros siempre la tenemos como más a la palestra, es de acuerdo a si son legales o ilegales, de acuerdo a la legislación que tiene cada uno de los países. Bien, entonces, de acuerdo a esa, si son legales o ilegales, tenemos dentro de la legislación, ¿cierto? Legales o lícita es un sinónimo, o ilegales o ilícita. Otra clasificación es sobre el efecto del sistema nervioso central, SNC. Y de acuerdo a eso, hay drogas que son estimulantes, depresoras y alucinógenas. Cada uno de estos conceptos los vamos a ir viendo ahora para poder tenerlos en cuenta. Bien, bien. De acuerdo a la primera clasificación, según la legislación, ya, esto depende si en un país son permitidas esas drogas o bien son penadas, ¿cierto? Y son prohibidas, ¿ya? Legales o lícitas, ¿ya? Si son de libre consumo, según la ley que corresponde. Y acá tenemos el tabaco, ¿cierto? Pero acá tenemos que tener ojo que el tabaco no se le vende a cualquier persona, ¿cierto? Hay que ser mayor de edad. El alcohol también hay que ser mayor de edad. Y la cafeína viene en las bebidas colas, por ejemplo, o en el café propiamente tal, ¿bien? Que son legales o lícitas. Mientras que las ilegales o ilícitas, ¿cierto? Son las que están penadas o prohibidas por la ley, ¿ya? O solamente se van a vender con prescripción médica. Dentro de estas drogas tenemos la cocaína, la marihuana, la heroína. Y dejamos para el final lo que son las morfina y anfetamina. Si bien son drogas prohibidas, estas se pueden administrar bajo una prescripción médica, ¿cierto? Que el doctor de esas famosas recetas de un color verde, que son retenidas en la farmacia, la cual tienen una fecha de caducación, las personas tienen que ir, luego de atenderse a comprarla, la deja en la farmacia, luego el médico le dará otra receta, ¿cierto? Para seguir con el tratamiento, ¿bien? La morfina obviamente se ve en temas de personas con cáncer, las anfetaminas con problemas a veces emocionales, ¿bien? Y la clasificación de los efectos sobre el sistema nervioso central, acá se clasifican si son estimulantes, depresoras o alucinógenas. ¿Qué significa que sean unas drogas estimulantes? En primer lugar, ellas van a acelerar y aumentar la actividad cerebral de las personas. Por eso se ven como muy agitadas, muy alteradas. Y acá tenemos la anfetamina, que son las famosas pastillas, ¿cierto? La cocaína, la cafeína, que también a veces se utiliza para, eh, por ejemplo, dormir menos, ¿cierto? La meteína y otras, ¿cierto? Son todas estimulantes, estimulan al sistema nervioso central a que esté mucho más activado, mucho más despierto de lo normal. Luego vienen las depresoras, ¿cierto? Y como su palabra lo dice, depresoras, deprimen el sistema nervioso central, disminuyen la forma de la actividad corporal, son movimientos más torpes, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que está ebria, alcoholizada, tiene movimientos torpes que se le llaman porque no pueden coordinarse bien y eso es una depresión o está deprimido el sistema nervioso central específicamente, ¿cierto? Eso dura de acuerdo al tipo de consumo que tuvo, ¿cierto? Y cuánto de eso consumió en cantidad, ¿ya?
Los efectos son sueño, relajo, incluso el coma, ¿cierto? Una persona que bebe mucho alcohol puede llegar al coma, lo mismo que tuvo muchas benzodiazepinas, muchas pastillas, llega al coma, ¿cierto? Muchas personas a veces eh, tratan de quitarse la vida por medio de algunos tipos de medicamentos, ¿ya? También tenemos la morfina y la marihuana. Y luego las alucinógenas, ¿ya? Y como su palabra lo dice, es alucinan las personas, tienen una distorsión de la que es la realidad, por lo tanto, van a percibir cosas que no son, van a ver cosas que no corresponden, van a tener delirios, ¿cierto? Y van a estar muy confundidas las personas. Dentro de esta tenemos las LSD, que son pastillas, ¿cierto? Todas las drogas sintéticas, ¿ya? Como el éxtasis, o las volátiles como el tolueno, ¿ya? Recordar que antes el neopren tenía mucho tolueno y hubo un tiempo en el cual se prohibió en los establecimientos educacionales para, por ejemplo, hacer manualidades, cuando uno tenía que pegar los famosos palitos de helado, a veces se hacían con neopren. Se prohibió, ¿cierto? Porque traen tolueno. Luego empezó a salir, obviamente, un pegamento sin tolueno, pero de igual forma, por precaución y prevención, no se puede utilizar en los colegios, ¿ya? ¿Y cuál es el efecto que tiene las drogas en la neurona? ¿Ya? Eh, el efecto que tiene, por ejemplo, el alcohol o etanol, ya que es el nombre científico del alcohol, es inhibir, ya, o hacer que no funcione un neurotransmisor que se llama glutamato, ya. El efecto del alcohol es, entre comillas, sedante, ya que no todas las personas le provoca el mismo efecto, y el área cerebral en el cual afecta es la memoria, ¿ya? En la toma de decisiones y en el control de los impulsos. Por eso el manejar con alcohol es peligroso, porque no puede tomar una decisión tan rápida con respecto, por ejemplo, a una curva, un auto que viene en sentido contrario, que vayan a colisionar, ¿cierto? O el control de los impulsos. El hecho de, por ejemplo, estar enojado con alguien, tiene mucha rabia con esa persona y justo está bebido, ebrio, lo más probable es que se van a colocar a pelear. Por eso a veces están bebidos y la gente se coloca a pelear porque no logra controlar su impulso. Bien. Acá tenemos dos neuronas. Esto, la neurona presináptica, que acá está de color amarillo, que es la primera neurona, y la postsináptica es la otra neurona a la cual va a llegar la señal. ¿Qué va a pasar? Si ustedes ven de color amarillo, es el glutamato, ¿cierto? Que tiene que llegar a la otra neurona postsináptica de color celeste. ¿Y qué pasó? Esa persona bebió alcohol y el alcohol acá está representado por esos cuadritos de color celeste. Y en cada uno de esos receptores, para el glutamato, se colocó el alcohol en vez de ingresar el glutamato. Por lo tanto, viene de una neurona a otra neurona el glutamato y no puede ingresar ahí. ¿Por qué no puede ingresar ahí? Porque en el lugar de poder pasar, está interfiriendo la pasada el alcohol o el etanol. ¿Ya? Eso es lo que ocurre ahí. Con la cocaína, ya que acá en el dibujo a mano derecha, en este caso las personas tienen un incremento en la lucidez, ¿cierto? Se encuentran como más despiertas, o como ellos dicen, se sienten más duros, ¿ya? Es como una palabra que usan la gente que se droga con cocaína. Tienen bienestar, se sienten también tranquilos, eufóricos, ¿cierto? También pasan de diferentes estados, por lo tanto aumenta la energía de esa persona, ¿ya? Y la actividad motora. Y lo que ocurre en ese caso es que lo mismo que el anterior, en los receptores que tiene que llevar a la otra neurona, se aloja lo que es la cocaína, ¿ya? Por lo tanto, no deja pasar la dopamina, ¿bien? La otra droga también es la marihuana, ya que también es controversial, que puede ser legal en otro país, y acá es ilegal, ¿cierto? Dependiendo de los usos que se le dé, ¿cierto? Medicinales, el, el uso propio, ¿cierto? Por cada una de las personas. La marihuana también tiene efectos sobre el sistema nervioso y especialmente el impulso nervioso. ¿Qué hace? El famoso THC disminuye la cognición, ¿cierto? El hecho de nosotros de pensar y la memoria. Y además de alterar el control
de las funciones motoras, de cómo nosotros nos vamos a mover o desplazar de un lugar a otro. Ya tiene un efecto parecido a lo que es el alcohol, ¿ya? Obviamente depende de cada una de las personas que lo consuman. Y acá, ¿qué hace? El THC se aloja en el lugar donde tiene que ingresar la dopamina, ¿bien? También bloquea esas partes. Y las anfetaminas aumentan el estado de la lucidez, ¿ya? Le da mayor energía a las personas, aumenta la capacidad de concentración, pero inhibe el apetito. Acá las personas que consumen mucho estas pastillas, generalmente son personas que se mantienen delgadas, ¿ya? O van adelgazando con el correr de los tiempos, ¿ya? Y lo mismo, también en los canales receptores de la dopamina se aloja en los receptores de la anfetamina, por lo tanto no deja pasar esa, ese neurotransmisor. Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo, ¿ya? Por ese tubo tiene que pasar una pelota de ping-pong, supongamos, e ingresa la pelota súper bien, ¿ya? Eso va a ser lo que ingresa va a ser la dopamina por el tubo. ¿Qué pasa si se coloca ahí una tabla? No va a poder ingresar. La tabla va a ser, por ejemplo, la anfetamina, va a ser la marihuana, el THC, ¿cierto? Va a ser el alcohol, va a ser la cocaína y no va a dejar pasar. Y va a rebotar esa pelota porque no va a dejar pasar. Hasta que se desaloja y luego, obviamente, deja pasar. Pero eso eh, es un periodo bastante largo, ¿bien? Algo así ocurre con las drogas. Bien, entonces, ¿cuáles serían los efectos en la conducta de las drogas? Ya, esto quiere decir, de acuerdo al abuso que se les da a este tipo de drogas, hay tres tipos de clasificación, ¿ya? De acuerdo al uso prolongado de estas sustancias químicas. Tenemos la adicción, la tolerancia y la dependencia. La primera, acá en color amarillo, tenemos la adicción. En este caso, se dice que la persona eh, tiene un uso compulsivo de esa droga, ¿cierto? Esa persona sabe que igual tiene en su mente una conciencia que tiene efectos negativos la droga, pero de igual forma la consume, ¿ya? Y al consumirla pierde el control, ¿cierto? De sí mismo, por lo tanto tiene reacciones que no corresponden a una persona que no está drogada en estado normal, ¿bien? La tolerancia, esto ya es un proceso mucho más avanzado que la adicción. En este caso, eh, las células de nuestro cuerpo ya se empiezan a adaptar al hecho de consumir droga. Por lo tanto, la persona cada vez necesita consumir mayor cantidad de droga para poder lograr el efecto que tuvo la primera vez que la consumió la droga, ¿ya? A eso se le refiere tolerancia. Por dar un ejemplo, si al principio se sentía bien bebiendo un vaso de alcohol, después van a ser dos vasos, porque con uno no va a ser suficiente. Posteriormente tres, y así sucesivamente, ¿ya? Porque no le va a provocar el efecto que tuvo cuando bebió el primer vaso, ¿cierto? O cuando consumió la primera pastilla, o cuando consumió cierta cantidad de cocaína. El tercero, acá en color azul, tenemos la dependencia, ¿ya? Y en este caso, la dependencia, a esta se le suma a la droga que ya estaba consumiendo otra droga para tener una reacción mucho más, entre comillas, placentera para esa persona, porque ya el hecho de consumir más de la cuenta no le da la misma reacción que tenía antes, por lo tanto, consume más de la cuenta y además consume otro tipo de droga. Por ejemplo, consume alcohol y consume alguna pastilla, consume alcohol o marihuana, o así, ¿cierto? Va a ir combinando eh, algunas, eh, algún tipo de droga para poder tener ese efecto que lo tenía en un principio, ¿ya? Y acá aparece el famoso síndrome de abstinencia, que significa que si la persona deja de consumir la droga un tiempo, va a sentirse desesperado, esa persona va a reaccionar mal, va a andar agresiva, ¿cierto? No va a estar bien. ¿Por qué? Porque depende de la droga, ¿cierto? Para tener una cierta lucidez y poder desarrollarse en forma diaria. ¿Bien?
¿Y cuáles serían las medidas de prevención de las drogas? ¿Cierto? Lo primero es, cada persona debe tomar su propia decisión, estar informado y saber lo que es bueno, lo que es malo, ¿ya? Por lo tanto, esa persona debe tomar su propia decisión, ser autónomo, especialmente si son mayores de edad. Si son menores de edad, obviamente, tienen que conversar con su familia, ¿cierto? Tener un diálogo. Una persona no puede llegar y tomar la decisión si es menor de edad por sí sola, ¿ya? Siempre va a depender de un adulto. Hacer deporte, ¿cierto? El deporte que sea correr o incluso salir a hacer trekking, caminar, es un deporte que le va a hacer bien y estar mucho más distraído, ¿ya? Y el deporte ayuda a la eh, liberación de dopamina, que es una hormona, o sea, un neurotransmisor que a nosotros nos va a dar placer, que sería como en reemplazo de una droga, el deporte, ¿cierto? La libertad, ¿cierto? Pero tener límites, o sea, yo sé hasta dónde voy a llegar con esa libertad. Eh, el hecho de ser curioso, ¿cierto? Va a abrirle puertas, ¿ya? Pero esas puertas pueden ser, por ejemplo, malas. Eh, recordar también que el hecho eh, de que algo sea divertido no tiene que incluir las drogas, ¿cierto? No tiene que incluir el alcohol. Puede ser algo divertido, un deporte, por ejemplo, pero sin drogas, sin alcohol, ¿ya? El hecho de quererse a uno mismo, de cuidarse, eh, no hacer lo que las otras personas hacen o quieres que hagas, ¿cierto? Ahí tener tu límite y decir, no, yo ahí hasta aquí no me llego, eso no lo voy a hacer porque yo no quiero, ¿ya? Que nadie decida por ti, que nadie te obligue a hacer algo que no corresponde, también es una medida de prevención. Y frente a cualquier duda, pregunta o algo, preguntar. Tener una duda, preguntar. Aunque a uno les parezca la pregunta tonta, hacerla, ¿ya? Y buscar la persona obviamente indicada para que no se vaya a lo mejor burlar de esa persona. Generalmente personas adultas, consultarle más que a su par, porque la otra persona se va a reír, una persona de una misma edad, un joven, se va a burlar, o bien le va a dar una respuesta errónea para que usted caiga como, entre comillas, la trampa, ¿ya? Buscar una persona indicada para consultar todas las dudas. Y siempre estar, obviamente, informado de los riesgos que nos llevan las drogas, ¿bien? Y como para finalizar, los tipos de atención de salud en Chile, que también está relacionado con lo que es la prevención de las drogas, tener, por ejemplo, una vida más sana, controlarlo en el tema, por ejemplo, dental y hacernos un chequeo médico. Ya tenemos lo que se llama la atención primaria, que es todo la atención que se da generalmente en los consultorios, en los SAPUS, y nosotros podemos ir ahí a que nos atiendan para ir filtrando algún tipo de enfermedad. Acá incluye lo que es las vacunas que se hacen a los recién nacidos, a los lactantes, ¿ya? Cuando nosotros estamos en el colegio, el control de embarazo, ¿cierto? De que la mujer está embarazada puede ir a controlarse allá. La alimentación escolar también la que la dan en el colegio, pero también la alimentación que dan en los consultorios, la leche, ya todo eso, lo que le dan también a adultos mayores. La prevención secundaria ya es cuando se detecta alguna enfermedad en la prevención primaria, no puede ser atendida por ahí y debe ser derivada. A veces es derivada por interconsulta y acá ya están dirigidas a tener un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de la enfermedad. Por ejemplo, ya acá habla de temas dentales, traumatólogos, cardiólogos, todos los que tengan con médicos de especialidad. Y la terciaria ya se refiere a todo lo que tiene que ver ya a una persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente y necesita tener una rehabilitación. Acá tenemos la Fundación Teletón, que estas no son gubernamental, la Fundación Lupe Pérez, que es por temas de cáncer, ¿bien? Para poder rehabilitarse de alguna enfermedad o algo que haya tenido la persona, ¿ya? Y para recordar, tenemos lo que es el video complementario de YouTube que pueden acceder ahí para poder ver. Bien, ahora voy